Tras ese acto, el líder de los populares ha concedido una entrevista a este programa. Buenos días, Canarias. Alberto Núñez Feijóo ha hablado con nuestra compañera Isabel Baeza. Saludos, pues nosotros aprovechamos la presencia aquí en Canarias del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para participar en el arranque de la Convención Autonómica del Partido Popular aquí en el archipiélago, para poder entrevistarle y para poder analizar con él algunos de los asuntos de actualidad tanto de Canarias como del resto de España. Señor Núñez Feijóo, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Se cumple justamente una semana este lunes de esa reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente del Gobierno estatal, con Pedro Sánchez, para analizar la situación del Consejo General del Poder Judicial. Y lo cierto es que tras esas negociaciones lo que ha trascendido es que avanzan a buen ritmo. De hecho, el ministro Bolaños el pasado viernes apuntaba la posibilidad de generar finalmente un documento por escrito, como usted apuntaba en un inicio. ¿Cómo ve esas conversaciones? ¿Ve que avanzan a buen ritmo? No, yo creo que usted ha hecho un buen diagnóstico. No están avanzando, efectivamente lo que se pacta hay que escribirlo y necesitamos un Consejo General del Poder Judicial con unas nuevas pautas y unos nuevos requisitos, ¿no? Con una serie de incompatibilidades para personas que han estado en la política que no pueden incorporarse al Consejo, con una serie de incompatibilidades de que personas que han sido ministros no puedan nombrarse de forma inmediata una vez cesados fiscales generales del Estado o miembros del Consejo General o presidentes de salas del Tribunal Supremo, en definitiva un sistema de incompatibilidades. Y adicionalmente también comprometernos a que en un futuro, lo pide la Unión Europea y nosotros lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, se haga una mayor independencia, se concreten una nueva legislación para que de los 20 miembros del Consejo General, 12 magistrados y jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, pues en esos 12 magistrados y jueces tengan mayor peso para la elección de esos miembros los propios jueces y magistrados, ¿no? Puede haber acuerdo, mi objetivo es que sí. Pero insisto, el principal problema no es cambiar cromos entre un partido y el otro, el principal problema es profundizar en la independencia del Poder Judicial y comprometernos a hacer una nueva legislación con mayor protagonismo de jueces y magistrados en la elección de la parte del Consejo que afecta a jueces y magistrados. Menos politización y más profesionalización. Hay quien apunta que es cuestión de días. ¿Usted podría avanzarme si realmente sería cuestión de días, que en la próxima semana se podría llegar a un acuerdo? Y en cualquier caso, ¿qué ocurre con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasaría con el Tribunal Constitucional, que también necesita un acuerdo? Bueno, el Gobierno dejó sin efecto las competencias del Consejo General. Es la primera vez en 40 años que un Gobierno de España impide al Consejo General proveer las vacantes que se producen en los tribunales superiores o en el Tribunal Supremo, ¿no? Y como consecuencia de que desde hace 2 años el Consejo está intervenido por el Gobierno, hay un 20% de vacantes del Tribunal Supremo sin ocupar, con lo cual hay unos pleitos que están con muchísimo retraso en el ámbito del Tribunal Supremo y hay miles de millones de euros que están sin sentencia como consecuencia de esas vacantes, ¿no? Nuestra propuesta es conocida, la presentamos en el mes de julio, mandamos un documento al Gobierno en las condiciones a las que le acabo de hacer referencia y ahora el Gobierno está, bueno, al menos aceptando que ese documento es un documento sólido y que es un documento que puede servir de base para un posible acuerdo. Por nuestra parte, ya insisto, nuestra voluntad inequívoca la presentamos en el mes de julio, sigue siendo la misma que en el mes de octubre y si podemos llegar a un acuerdo yo lo celebraré. No faltan muchas cosas, pero sí falta algún compromiso del Gobierno de comprometerse de que en el futuro próximo cumpliremos las directivas europeas y el informe del Estado de Derecho europeo y jueces y magistrados tendrán más protagonismo en la elección de jueces y magistrados para los siguientes consejos generales del Poder Judicial, que obliguen a todos los gobiernos, a este y al que le suceda. Y también una cosa importante, ¿no? Que los acuerdos en el Consejo se adopten por amplias mayorías. Que no se diga, como ahora está gobernando este partido y la mayoría de jueces y magistrados los propuso este partido, pues entonces las vacantes se van a cubrir de acuerdo con lo que interesa ese partido. No, creo que hemos de renunciar a eso y que los vacantes del futuro del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, de las audiencias provinciales, pues las elijan la mayoría de 2/3 o 3/5
del Consejo, es decir, de 20 miembros del Consejo, que los acuerdos vengan rubricados por 13 miembros de los 20, con lo cual eso también da más independencia y más profesionalidad a la carrera. Esta semana tenemos varias cuestiones importantes. Una es la negociación presupuestaria en el ámbito del Congreso, con los grupos parlamentarios que deben fijar sus posiciones y presentan una enmienda a la totalidad. ¿Qué va a ser su grupo, el Partido Popular? ¿Y cómo ve esa negociación en la recta final, que parece un poco más complicada en estos últimos días? Bueno, está claro que los presupuestos generales del Estado para el año 2023 es más un programa electoral que unos presupuestos del Estado. ¿Por qué? Porque se basan en un crecimiento económico que a las pocas horas de anunciarse, pues todo el mundo, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, gabinetes de bancos importantes en España, por no nombrar a alguno concreto, pues han dicho que no, que vamos a crecer la mitad de lo que dice el gobierno. Y, por tanto, cuando falla la previsión de crecimiento, va a fallar la previsión de ingresos, va a fallar la previsión de gasto y tenemos un presupuesto descuadrado. Tanto a las pocas horas, todos los organismos nacionales e internacionales han dicho que el presupuesto está desequilibrado, y cuando un presupuesto está desequilibrado hay que hacer otro. Y lamentablemente el presupuesto vuelve a insistir en pagar más impuestos, vuelve a insistir en recaudar más dinero, y vuelve a insistir en no bajar los impuestos a las clases medias, a las clases más modestas. Todas aquellas personas que cobran menos de 14.000 euros no van a tener bajadas de impuestos, y todas aquellas personas que cobran más de 21.000 euros tampoco van a tener bajadas de impuestos. Es decir, la inmensa mayoría de los españoles que están pagando más por comprar lo mismo. Los alimentos han subido en los últimos 12 meses más de un 14%. El gobierno se ha negado a bajar el IVA de los alimentos básicos, de la carne, de la verdura, del agua embotellada, de la pasta, etcétera. Y el gobierno también se ha negado a bajar el impuesto de la renta con efectos de enero del 22 a los que cobren menos de 40.000 euros. Eso significa, por tanto, para el próximo año, un presupuesto que no es realista desde el punto de vista de crecimiento, un presupuesto que sigue pidiendo muchos esfuerzos a los ciudadanos en el momento de mayor incremento de precios, es decir, más impuestos en el momento de mayor inflación, y un presupuesto que lamentablemente sigue profundizando en la deuda pública. Y es que España es el país que más se ha endeudado de la Unión Europea en los últimos años, un 20% sobre el PIB, la media de los países de la Unión es un 10%. Y además España, lamentablemente, la política económica no ha funcionado y somos el país que menos ha crecido desde el año 2020. Tenemos todavía menor Producto Interior Bruto del que teníamos en el año 2019, y probablemente acabe estos 5 años del mandato socialista junto con Podemos y los independentistas. 5 años, en el año 2023, tendremos menos Producto Interior Bruto del que teníamos cuando empezaron en el año 2019. Esto es un resultado que nos sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en crecimiento económico y a la cabeza en pago de impuestos. No está equilibrado, por tanto, a la política económica de España. Muy brevemente, porque quiero preguntarle de Canarias, la fiscalidad va a ser el telón de fondo de su próximo encuentro, el tercer cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno estatal. ¿Qué espera de este cara a cara nuevo entre los dos? Pues no lo sé, la verdad. Yo voy a intentar hablarle de lo que le pasa a los españoles, ¿no? Le voy a intentar hablar de que si tenemos la mayor inflación de los últimos 40 años y tenemos que pagar mucho más por comprar lo mismo, lo lógico es que se bajen los alimentos básicos, ¿no?, los que necesita la gente para poder vivir. Si los españoles hemos perdido un 10% de poder adquisitivo, lo lógico es que nos bajen los impuestos en unas cuantías normales. Si lo lógico es que aquellos que cobran menos de 1.000 euros tienen que destinar casi el 20% de su sueldo a la cesta de la compra, a esos deberíamos de bajarle el impuesto de la renta para poder llegar con un poquito más de facilidad a fin de año, ¿no? Y también lo lógico es no ser el país más endeudado, junto con Italia, de toda Europa. Y vamos a hablar de esas cosas, al menos yo le voy a hablar de lo que ocurre en la calle, porque es mi obligación. Y después también vamos a hablar, pues, de otras cuestiones, ¿no?, como por ejemplo cómo es posible enterarse por el presidente de la Generalitat de Cataluña que el partido de Sánchez y el independentismo catalán han pactado, lo ha dicho él, que el castellano no sea una lengua vehicular en todas las aulas de Cataluña, ¿no?, y que el español, que es la lengua común de todo el Estado, pues sea una lengua equivalente al inglés en horas lectivas, en horas de clase, en toda la docencia catalana. Y eso que lo haya pactado
el presidente de una comunidad autónoma, que es el representante ordinario del Estado en esa comunidad, y el presidente del Gobierno de España, que lógicamente ha de cumplir la Constitución. Pactar no cumplir la Constitución española en materia lingüística es algo que no había hecho jamás ningún presidente del Gobierno. Está usted en Canarias para participar, como decía antes, en el arranque de esa convención autonómica del Partido Popular. El Partido Popular en Canarias, si no recuerdo mal, el mejor resultado que registró a nivel autonómico fue en 2011, ganó esas elecciones, luego no pudo gobernar por otro tipo de causas. ¿Qué expectativas tiene de cara al próximo 28 de mayo del año que viene para el Partido Popular en Canarias? ¿Tiene expectativas de que se convierta en la primera fuerza política del archipiélago y recupere esa marca de 2011? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el conjunto de los ciudadanos que tenéis el gran honor de poder vivir aquí, no creo que le guste una década de políticas económicas, institucionales y sociales como las políticas de Sánchez. No lo creo. Creo que desde el año 2018 al año 2023 ya es suficiente. 5 años siendo los colistas de la Unión Europea, teniendo unas tensiones enormes desde el punto de vista territorial, empobreciéndonos, debiendo más que nunca, con una política económica que ha sido la que peor ha funcionado en la Unión Europea. Yo no creo que a ningún ciudadano de las 8 islas le interese que esa política económica siga en vigor, ¿no? Entonces yo creo que habrá cambio en Canarias y habrá cambio en la alternativa de una política económica distinta, de una política laboral distinta, de incentivar la inversión, de incentivar la economía, de traer rentas, de traer patrimonios, de decir que Canarias es un excelente lugar para vivir, un excelente lugar para trabajar, un excelente lugar para invertir, igual que el resto de España. Esta es la alternativa. Y yo espero que España no se meta en un bucle de una década, los 5 años que llevamos más 4 más, en políticas que no han funcionado. Por tanto, sí creo que puede haber cambio. Las encuestas dicen que va a haber cambio político en España, y siempre que ha habido cambios políticos en España, normalmente ha habido cambios políticos en las islas. Vamos a ver, insisto, si es así. Es verdad que tenemos que sacar muy buen resultado, porque aún ganando es probable que no nos dejen gobernar. Por tanto, vamos a intentar decirle a la gente que no está de acuerdo con las políticas socialistas de Sánchez, ni con las políticas populistas de Podemos, ni que Sánchez y Podemos gobiernen con los independentistas de Bildu, de Euskadi, y con el independentismo catalán. Vamos a decirle a todos ellos que si centramos, si unimos, si juntamos el voto, habrá cambio político en Canarias y cambio político en España. 2 cuestiones muy rápidas de la actualidad política en Canarias. Una de ellas es la introducción de mejoras en el régimen económico balear dentro del proyecto de presupuestos de los presupuestos generales del Estado. Una cuestión que a las patronales canarias y a algunos grupos políticos, pues por así decir, no ven bien, porque consideran que podrían ser lesivo para el régimen económico canario, algo que ha desmentido el gobierno canario. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esa introducción de mejoras? ¿Cree que puede ser una competencia para el régimen económico canario o no? Vamos a ver, lo primero que creo yo que nos interesa aquí es tener un buen presupuesto general del Estado en materia de inversión, ¿no? Y he visto los presupuestos generales del Estado y he visto que en Canarias pues, nos mantenemos por debajo de los 400 millones de euros de inversión y que no ha subido el presupuesto. Hay comunidades autónomas donde el presupuesto ha subido mucho, en Canarias no. Ha subido el 0,1, 0,2, por tanto, primera cuestión y advertencia, el Gobierno no está dispuesto a invertir más en Canarias. Segundo, cuando uno visita y habla y conoce lo que ha pasado en La Palma, pues todavía en La Palma no están las infraestructuras reactivadas como deberían de estarlo. Y me parece que el Gobierno ha sido muy cicatero con La Palma. De una forma clara lo digo. Me comentaba la alcaldesa de Los Llanos que el cementerio de Los Llanos pues, ha quedado arrasado por la lava. Bueno, no hay donde enterrar a una persona en Los Llanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se necesita 1,5 millones para el cementerio y el Gobierno dice que una parte lo pone, el otro lo ha de poner el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha hecho un enorme esfuerzo durante el volcán, ¿no? Por tanto, no creo que el Gobierno pueda enseñar una tarjeta de inversión y de compromiso con Canarias. En relación con lo que ha comentado en Baleares, lo primero que hay que saber es en qué consiste la propuesta y lo segundo es si eso es legal desde el punto de vista europeo. Y lo que está claro que en los tratados de acceso a la Unión el único territorio ultraperiférico es Canarias.
y eso está constatado y garantizado en los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, pronunciarse sobre una propuesta que no conocemos y sobre una propuesta que tampoco conoce Europa probablemente sea simplemente una precipitación. Pero lo que me preocupa por este orden es el dinero que se invierte en Canarias y, segundo, efectivamente, no producir ninguna tensión o ninguna discriminación negativa hacia Canarias. Pero sobre este asunto, ya le digo, ha sido un comentario y una visita del presidente del Gobierno a las Islas Baleares que no sabemos en qué se ha concretado y desde luego tampoco sabemos si Bruselas está de acuerdo en ello o no. Una última cuestión que también ha generado debate aquí en Canarias es la bonificación al transporte terrestre, que está fijada en torno al 50% aquí en el archipiélago para guaguas y para el tranvía de Santa Cruz de Tenerife. Hay grupos políticos y algunas organizaciones que piden la gratuidad de ese transporte público. ¿Usted cree que es viable, que es factible esa gratuidad del transporte público en el archipiélago? Mire, lo primero que tenemos es respetar a los ciudadanos y decir, vea usted, a veces se pueden hacer cosas y otras no. Y por tanto a mí no me gustaría entrar en el juego de la demagogia, de la gratuidad de todo. Ahora sí digo una cosa, si en la península es gratis el ferrocarril de cercanías y de media distancia, no tiene sentido que no tenga el mismo trato el autobús, es decir, el transporte por carretera de concesiones de viajeros. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que si usted tiene la suerte de tener un tren pueda viajar gratis a su lugar de trabajo o incluso a un lugar de ocio o volver a su domicilio, y que sin embargo si usted no tiene tren, pues entonces ahí ha de pagar pues, el 50, el 70 o el 80. Cuando hablamos de esas cuestiones y cuando vimos lo que hacía el Gobierno central, automáticamente dijimos las condiciones del transporte por ferrocarril tienen que ser iguales a las condiciones del transporte colectivo por carretera. Y lamentablemente no solamente no ha sido así en el año 22, sino que el Gobierno ha dicho que va a prorrogar la gratuidad del transporte del ferrocarril durante todo el año 23. Estos son 700 millones de euros, aproximadamente el doble de toda la inversión del Estado en Canarias durante un año. Es evidente, por tanto, que hay un trato discriminatorio. Eso es así. Pues nos quedamos con esa reflexión, no nos queda tiempo para más. Señor Núñez Feijóo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Las reflexiones del señor Núñez Feijóo, que ha participado con nosotros en esta entrevista rápida para analizar los asuntos de actualidad, aprovechando que se encuentra aquí en Canarias para participar, como decíamos, en ese arranque de la Convención Autonómica del Partido Popular.